Hola a todos. Decidme por favor si se me escucha bien. A ver, sí, se supone que ya ha empezado, según lo que dice aquí YouTube. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Me escucháis bien? Vale, perfecto. Vale, fenomenal. Pues cuando queráis vais dejando las preguntitas e intentaré responder al máximo número de ellas. Estamos más o menos una horita, si os parece bien. Y, y las que no, pues ya para una próxima entrega. Hola. Esto me dijeron que había un modo que era súper lento, pero no he conseguido encontrar cómo hacer que sea el modo súper lento para las preguntas. O sea que lo siento porque es como un aluvión, entonces tengo que ir escogiéndolas. Bueno, lo de las cifras del gobierno, yo ya, por ejemplo, llevo sin hacer el seguimiento porque es imposible desde hace ya 9 días, porque han cambiado, bueno, no es que hayan cambiado los criterios, es que directamente ocultan los datos de recuperados, entonces no podemos saber los casos activos que hay. Por eso hay mucha gente que dice, no, están subiendo los casos activos. Acordaros que los casos activos, o sea, la ecuación para que disminuya esa famosa curva, tiene que ser que el número de contagios diarios sea menor a la suma de recuperados y de las defunciones. Como no tenemos los recuperados, pues evidentemente los casos activos aumentan. Pero bueno, en realidad los diarios que estamos viendo no son muchos y los recuperados con los datos que teníamos anteriores tendríamos que seguir disminuyendo. Pero como han quitado ese dato, ahora directamente la ocultación es absoluta, entonces no sabemos cuántos casos activos tenemos en España y se hace imposible así poder hacer cualquier tipo de estudio estadístico. Es una pena, la verdad, porque yo, por ejemplo, ahora sí que estoy haciendo el de Italia, que Italia sí que sigue todos los días diciéndolo, pero con España ya no lo puedo hacer desde hace 8 o 9 días. Y me parece a mí que ya se ha terminado esto de poder hacer el seguimiento porque no parece que tengan intención de hacerlo. Entonces, pues hay mucha gente que ve, oye, Jano, que los casos activos están subiendo en España, que a lo mejor lo miran en otra página, en World Meters o alguna página así. Bueno, no le hagáis caso porque, claro, ellos simplemente cogen los casos infectados diarios, restan las defunciones y entonces, evidentemente, te sale una suma mayor de activos, pero no es así. Entonces, bueno, es lo que tenemos, es el gobierno que hay y la verdad es que es una pena, porque de esta forma sí que es cierto que si ellos dentro de un mes nos dicen, oye, que ha habido un repunte de casos activos, como no tenemos un histórico, no lo podemos saber. Te lo tendrás que creer, como todo lo que dicen ellos. Pero sí es una vergüenza absoluta, una más ya. Es que yo creo que ya es escándalo tras escándalo, que al final nos estamos acostumbrando a todo, pero vamos, es bastante patético lo que está pasando. Bueno, sobre el caso Marlaska, es que, a ver, bueno, no sé si habéis leído el informe. El informe tiene 80 y pico páginas y no sé si estáis viendo que, bueno, han cogido unos fragmentos que tiene ese informe, que ciertamente, pues, a ver, eso lo tendrá que decidir un juez si sirve o no sirve como cualquier tipo de prueba, pero es que ya los jueces en España son La Sexta, Ferreras, Maestre y las cuatro locas que salen por ahí diciendo que son tertulianas y opinan de todo, pues esos son los que dictaminan si un informe es válido o no. Lo tendrá que dictaminar el juez, ¿no? Tendrá que leerlo y decir, bueno, pues estas pruebas me sirven, estas no. En ese informe, el 80% de lo que está recogido en ese informe son hechos objetivos. Hechos que demuestran que evidentemente esta gente sabía lo que iba a pasar en España y aún así decidieron no hacer nada. Entonces, bueno, yo creo que esto lo que se está haciendo es intentar, pues, utilizar a la Guardia Civil como si hubiesen sido una especie de golpe de Estado, dicen algunos, para desacreditar al gobierno. Realmente estas investigaciones la Guardia Civil hacen con muchísimos casos, no solo con este tema, sino con corrupción y demás. Y van con todas las pruebas posibles y luego ya, pues, el juez dice, pues, bueno, qué pruebas sirven, qué pruebas no sirven, cuáles son, pues, bulos que sí que están recogidos en los informes, lo cual es cierto, pero ellos han cogido la parte del informe que les interesa para, de esa forma, pues, desacreditar por completo al informe. Y en realidad es un informe que, bueno, si no lo tenéis,
Lo podéis encontrar, yo creo que en la cadena SER estaba, por lo menos ayer, y si no en Google seguro que si lo ponéis os aparece. Es un PDF, lo descargáis y ahí tenéis el informe completo para que lo leáis porque, insisto, hay muchos datos que están ahí que son puramente objetivos. Pues el último libro actualizado está, yo lo entregué hace una semana más o menos. Y, a ver, bueno, el libro, así a grandes rasgos, empieza con una introducción histórica de lo que es la manipulación de masas, que, bueno, pues esto viene desde la antigua Roma, no es nada nuevo, y la antigua Grecia. Y entonces, bueno, pues voy pasando por todo lo que es cómo se manipulan las masas, qué mecanismos se utilizaban, y llego hasta la parte, pues lo que hemos vivido en España, que aquí pues tengo una memoria muy corta, pero hay que recordar que nosotros el 8 de marzo nos decían que no pasaba nada, que esto iba a ser algo muy leve y con paracetamol lo íbamos a pasar todos, a una semana después, en una semana solamente, estar todos encerrados en nuestras casas, el caos y el pánico absoluto. Entonces, bueno, yo lo que hago es hacer una cronología histórica de cómo se ha utilizado la manipulación de masas, el tema de la imprenta, cuando la imprenta moderna de Gutenberg, el tema de la radio, también muy importante y muy utilizada por los nazis, sobre todo por Joseph Goebbels, de una forma magistral. La verdad es que Goebbels, bueno, ya los que habéis oído hablar muchas veces de él, es un genio de la propaganda moderna y muchas de las cosas que vemos ahora están relacionadas a ideas que tenía Goebbels, lo que era un genio malvado, perverso y criminal, pero no por ello no deja de ser un genio. Y entonces, bueno, hago un repaso a la radio, luego la televisión y también incluye las redes sociales, que es esta nueva herramienta que tenemos, y voy haciendo la cronología de los hechos, de lo que nos iban contando y de las cosas que ya se sabían y que, sin embargo, a los españoles se les negaba, que es un poco lo que ha hecho que, bueno, pues España, desgraciadamente, se convierta en el país a día de hoy con más víctimas por millón de habitantes, por mucho que estén intentando retocar los casos ahora para ver si no supera el Reino Unido. Y aquí el relato ya sabemos cuál es. El relato consiste en decir que España no es el peor país, que hay otro peor. Entonces, bueno, pues van quitando 2.000 muertos, luego añaden 200. Hoy también han hecho otro tipo de correcciones. En fin, un despropósito. Pero como estos ya están prácticamente en un régimen absolutista y todos los medios de comunicación están a su servicio, pues lo pueden permitir. Entonces el libro termina justo cuando se declara el estado de alarma y ahí dejo de hacer la cronología y luego pues ya comento todo lo que ha pasado en el estado de alarma hasta hace una semana, que es cuando lo entregué. Y luego ya viene una conclusión en la que está todo. Lo que pasa es que la introducción, mira, te la podría decir, a ver si encuentro donde tengo el PDF. Aquí. A ver si tiene a bien abrirse esto. Vale, pues está el primero, es una introducción, luego está el tema de la imprenta, la radio, la televisión, luego ya empieza hablando del tema de China, como la información que nos llegaba de China y luego ya posteriormente los países del sudeste asiático y demás. Las redes sociales, que es desde luego muy interesante todo lo que ha pasado con las redes sociales. No sé si recordáis el caso de Cambridge Analytica, pues bueno, ese es uno de los tantos ejemplos. Luego ya paso, después de las redes sociales, al mes que pudo evitar la tragedia, que fue el mes de febrero. No se hizo nada y también hago comparativa con lo que estaba pasando en otros países. Y luego hay otro capítulo que es Camino a la perdición, que es el mes de marzo. Y ya posteriormente acabo con una conclusión. Son 240 páginas. No, 220 y pico páginas. Sí. Bueno, en Amazon está toda la información. O sea que de eso va, básicamente. Bueno, el tema de la inflación no lo sabemos. Es que esto está todo en veremos. Hoy no sé si habéis leído que parece ser que la Unión Europea pues sí que va a dar 77.000 millones de euros a España. De esos 77.000 millones aproximadamente, un tercio serán transferencias directas, es decir, a fondo perdido, dinero que no tendremos que devolver. Pero ya ha dicho la Unión Europea que va a poner condiciones para darlo, lo cual era lógico y normal. Y luego la otra parte, que son préstamos, es decir, dinero que vamos a tener que devolver. Ahí ya lo que vamos a tener que, básicamente lo que va a tener que hacer este gobierno, sea este o el que venga, si definitivamente este gobierno cae, que yo no lo tengo nada claro, va a ser recortes en el gasto público. O sea, prácticamente es una intervención de facto, de forma indirecta, como un poco ocurrió cuando nos hicieron ese rescate, que no era rescate como tal, porque el rescate, o sea, para que se considere rescate tiene que intervenir la troika.
En el caso de España no fue así, en el tema de los bancos con Rajoy, por eso no se puede denominar técnicamente rescate, aunque es un rescate indirecto, pues un poco lo que vamos a vivir ahora. Aún así, yo creo que la cuantía va a ser mayor conforme pase el tiempo, irá aumentando, pero vamos, esto que tengan claro que los recortes, sí o sí, sea este gobierno, sea el que sea, va a tener que aplicarlos, no hay otra posibilidad. ¿Me escucháis bien? Ah, vale. Vale, vale. Bueno, sobre el tema del veraneo en España, pues al final yo creo que esto es un poco que la fuerza ahorca y no vamos a tener más remedio que acostumbrarnos a veranear un verano distinto al que hemos conocido en muchísimo tiempo. Pero bueno, yo creo que seguro, pues hombre, seguro no hay nada. El virus sigue estando ahí, va a seguir estando y lo que no sabemos es cuál es el impacto que puede tener este tema de la desescalada, que yo no sé por qué utilizan ese término, sino el desconfinamiento sería el más apropiado. Pero bueno, no es que sea seguro España, esto está en todos los países, sobre todo en Europa, y lo que hay que hacer pues, es intentar tener la máxima precaución, porque insisto, el virus todavía está ahí y no se va a marchar de momento que sepamos. Y algunos ya el otro día salió María Neira, que es tremendo, la subdirectora de la OMS, diciendo que cada vez ve un escenario más probable que no haya una segunda ola. Pero es que estas afirmaciones que hace la OMS de forma tan gratuita, que un día dice una cosa, el otro día dice la contraria, nunca están acompañados de estudios o de informes que uno pueda ver para poder cotejar que realmente la información que están dando es cierta y en base a que lo dicen. Entonces, bueno, yo lo que diga la OMS, ya les digo, bueno, en mi libro, por ejemplo, en el nuevo, hablo de la OMS, del papel que ha tenido la OMS, que es una organización que corrupta, como la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales, pero que ha tenido un papel fundamental apoyando y siguiendo la versión de China durante mucho tiempo hasta que lo de China ya fue algo incontrolable y no tuvieron más remedio que aceptar y decirnos al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero la OMS estuvo jugando un papel fundamental. De hecho, bueno, no sé si lo sabéis, Taiwán, por ejemplo, en el mes de diciembre ya envió un informe a la OMS diciéndole, oye, que aquí tenemos un nuevo virus muy parecido al SARS y la OMS, como Taiwán no es miembro de la OMS, porque, bueno, Taiwán y China se llevan muy mal políticamente, es otro tema, entonces la OMS, digamos, tiene vetada a Taiwán. De hecho, si os dais cuenta, nunca ponen como ejemplo de controlar la pandemia a Taiwán, que ha sido espectacular. O sea, una islita muy pequeñita, 21 millones de habitantes, con una densidad de población tremenda y apenas tienen 7 víctimas. O sea, que es espectacular como lo han hecho. Pero gracias a que ellos no estaban en la OMS y gracias a que ellos también conocían muy bien China, consiguieron hacerlo. Entonces, bueno, la OMS no le hagan caso a lo que dice porque el papel que ha tenido en todo esto es, desde luego, tremendo. Y esta señora, María Neira, yo no sé cómo no le da vergüenza seguir apareciendo en los medios de comunicación después de todo lo que nos dijo. Aquí acuérdense que en el mes de febrero y principios de marzo esta señora estaba prácticamente en todas las teles. Y todo el mundo, no, mira, la OMS nos dice que esto no pasa nada, que todavía estamos a tiempo de controlarlo. Pero vamos a ver, lleva transmisión comunitaria en multitud de países, ya estaba Italia, porque en España iba a ser distinto. O sea que lo de la OMS no se fíen nada de lo que les cuenta y yo lo que les recomiendo para ver el tema de la segunda ola, si es posible o no es posible, que nos fijemos ahora, por ejemplo, en países como Chile. Ellos están entrando ahora en el invierno y veremos cómo se comporta porque, bueno, están en lockdown, en confinamiento. Se supone que les queda 27. Más o menos el 10 de junio ya tendrían que empezar a reducir los casos activos aproximadamente. Si no empiezan a bajar, mal asunto para Chile. Y si empiezan a bajar y cuando empiece de nuevo ese desconfinamiento en Chile o en países, es que les diría a otros países, pero por ejemplo Argentina, pues no te puedes fiar de los datos de Argentina. Chile sí. Entonces, como es un país más serio, les recomiendo que hagan el seguimiento de Chile. Y si vemos que de nuevo aumentan los casos activos, pues entonces tenemos un problema y podemos dar por seguro una segunda ola, porque ellos estarán justo en invierno, que es lo que tampoco se sabe muy bien, ¿no? Hasta qué punto
por lo que parece, el calor no amortigua el virus, pero lo que vamos a ver es si de verdad estos son, como algunos estudios indican, una ola muy fuerte, pero luego ya prácticamente el virus pierde poder de contagio. Lo veremos. Por suerte, tenemos lo que pasa en Sudamérica. El silencio del rey, ya, bueno, mucha gente está preguntando por qué el rey no hace nada. Bueno, el rey es que al final tiene un papel meramente casi representativo, poco más puede hacer. Yo creo que, bueno, el rey está para casos de urgencia máxima. Entiendo que muchos pensamos que ya estamos peor, imposible, pero es que no es así, todavía vamos a estar peor. Entonces yo creo que es mejor que se reserve, que cuando salga, si es que es necesario que salga, sea ya en un momento límite y no quemar la institución, porque la institución monárquica en España es el último bastión que tenemos de defensa de la democracia y de la Constitución española, con sus enormes defectos, como siempre digo, pero es que al fin y al cabo es eso. O sea, yo siempre lo digo, yo no es que sea monárquico per se, pero creo que en un país como España la monarquía es fundamental. De hecho, yo creo que soy más monárquico, pocos habrá más monárquico que yo en este país. Es que eso, por ejemplo, es que la verdad, lo de Soros y Bill Gates y todo esto, yo he hecho el esfuerzo de mirar a ver qué es lo que de verdad decían que esto había sido provocado por Bill Gates con Soros y todo este rollo. Y es que lo único que encuentro son medias verdades acompañadas de mentiras y luego, pues sí, un relato que está muy bien construido, pero en el fondo no hay ninguna prueba concluyente. Entonces, yo la verdad que en estas teorías de la conspiración no creo, no por nada, sino porque no me los puedes demostrar. Entonces, como no hay nada que lo pueda demostrar, hay gente que no sé, está empeñada en que esto ha sido producto de Bill Gates porque lo que quiere es acabar con los ancianos. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo ya casi de 8.000 millones de personas y que víctimas del COVID-19 ahora mismo en el mundo hay en torno a las 300.000, pues bueno, resulta cuanto menos curioso pensar que ese es el gran plan para acabar con los ancianos. Pues en fin, si ese era el plan, desde luego que les ha salido bastante mal. Otra cosa es lo que ha hecho China y el papel que ha jugado la OMS y demás, que evidentemente lo puedes demostrar con muchísimos ejemplos. Pero lo de Bill Gates es que por eso nunca hablo de ello, porque me parece absurdo, de verdad. O sea, no encuentro nada, nadie me ha ofrecido datos o algún tipo de informe más allá que dice, no, es que hizo una charla hace 3 años hablando de esto. Bueno, puedes encontrar charlas no solo de Bill Gates, sino de médicos muy importantes, que ellos saben que evidentemente cada 3-4 años había algún tipo de pandemia. La mayoría han sido epidemias que han afectado a países del sudeste asiático, pero claro, nosotros estamos en el año 2020. O sea, por ejemplo, la epidemia que hubo del SARS en el 2003, nosotros no nos vimos tan afectados realmente porque todavía no teníamos esa conexión tan directa con Asia. Pues que el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, bueno, yo la verdad que estos rollos de Bill Gates, Soros y demás, pues bueno, yo como les digo, no hay nada que me haga pensar que esto es así. Yo entiendo que al amante de las teorías de la conspiración todo esto es fantástico y luego ya sí que hay otra cosa que ya sí que me parece impresionante, que haya gente que incluso niegue que existe el virus. Yo de verdad alucino en colores cuando ha visto usted un virus que provoque que las funerarias de Madrid no puedan ni siquiera incinerar los cadáveres y tengan que enviarlos a otras provincias. Cuando ha visto usted que de repente, en pleno abril, que de repente residencias de ancianos las limpian por completos, que se colapsa el sistema sanitario en estas fechas. En fin, yo creo que este tipo de cosas, y ya no solo en España, sino estas imágenes las has visto también en Lombardía, las puedes ver en China, las puedes ver en otros países que han sufrido mucho el coronavirus, pero la verdad es que yo, la gente, en fin, no lo entiendo. Sí, Bill Gates y Soros estarán con el Partido Demócrata y todo eso me parece estupendo, pero una cosa es eso y otra cosa es ya decir, no, esto lo ha provocado Bill Gates. Pues hombre, a mí la verdad, por vídeos que me dicen, no, mira lo que dice un virólogo. Virólogos en el mundo hay muchos, igual que tienes el virólogo que te dice esto sin base, repito, porque lo que dice son puras teorías, insisto, muy bien construidas, con un relato muy sólido, pero sin ninguna prueba. Entonces, a partir de ahí, pero la moción de censura es que es imposible que pueda prosperar, no hay votos para ello. Entonces, la única posibilidad que veo de verdad para que este gobierno no siga gobernando, más bien desgobernando España, es que los propios miembros del Partido Socialista se rebelen contra Sánchez.
Sánchez es un tipo que muchos analistas intentan hacer como si Sánchez fuese una persona normal, que va a dejar el poder, porque esta crisis, evidentemente, alguien tendría que responder. En un país serio, alguien tendría que responder. O sea, lo que es un cachondeo es que la única dimisión que hay en nivel político sea la de Marcos de Quinto, porque está en contra de la votación que hizo Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma. Eso no es normal, no es, pero en absoluto normal. No es normal que no haya dimitido nadie del equipo técnico que ha estado asesorando a este gobierno. Eso es anormal por completo. Pero es que tenemos un país anormal, un país que las cosas no funcionan como deberían, y Sánchez es un tipo que no tiene a dónde ir y lo que más ama es el poder. Entonces hay muchos analistas que creen que Sánchez va a convocar elecciones. Yo me parto, porque este hombre sale antes, con los pies por delante de Moncloa, que renunciar al poder de esa forma. Es una especie, haciendo el símil, como Allende, un tarao mental que llega al poder, lo ponen ahí, el pueblo lo pone ahí, porque Allende también lo votaron los chilenos, arruina y quiebra el país por completo, se da una situación extrema. Todo el mundo esperaba que Allende dijese, bueno, me voy, porque he reventado el país. No. El tío cogió un Kalashnikov que le regaló Castro, se quedó ahí, se pertrechó en la moneda y lo tuvieron que sacar por los pies por delante. Lo mataron, básicamente. Entonces, bueno, Sánchez haciendo el símil es una especie de Allende, ¿eh? Es un tarao mental, que yo de verdad lo pienso, que no obedece a ninguna ideología, no tiene ninguna ideología, su única ideología es el poder, y le da igual España, si es que le importa tres narices España. ¿Creen que está preocupado por España? Si lloró más cuando lo echaron del PSOE a gorrazos en aquella no es no, el famoso no es no, que paralizó el país por sus santos bemoles, 1 año y medio España perdido, es un cáncer para este país Sánchez. Entonces, bueno, yo creo que si no es el propio Partido Socialista el que se revela y luego hace un gran pacto a nivel nacional con el Partido Popular, no vamos a ver a Sánchez fuera del poder, ni de broma, por muchos escándalos que vivamos o por muchas pues corruptelas como las que han hecho últimamente el señor Marlaska, que es una gran decepción, desde luego, no va a irse en absoluto. Esto que mucha gente dice, no, van a convocar elecciones. ¿Sánchez convocar elecciones? La verdad es que, en fin, eso no va a ser así. Bueno, lo de las teorías de Trevijano, a ver, yo coincido, evidentemente no es que sean teorías, o sea, lo que Trevijano defendía básicamente es la realidad. España es una partitocracia, es cierto, eso nadie lo puede negar. Es un sistema en el que no existe la independencia judicial. La Constitución, además, es que está redactada sin que la independencia judicial sea parte de ella. Pero lo que yo sí que no creo es como ellos plantean, o el movimiento, que no sé ahora cómo se llama, porque como falleció hace unos años Trevijano, pero el MCRC, que era como se llamaban, yo creo que la teoría que ellos tienen de la abstención, pues en fin, hay muchísimos países que nosotros siempre solemos hacer creernos que nosotros somos el centro del mundo y que las tasas de participación que tenemos en España son las que hay en el resto del mundo. No es así. Nosotros tenemos unas tasas de participación bastante altas en comparación con otros países. Entonces, yo creo que esto de la abstención activa, pues bueno, muy bien. Tú puedes tener que el 40% vote y no por eso vas a cambiar el sistema. Y hay gente que dice, no, pero Margallo dijo, bueno, lo que diga Margallo, en fin, no sé, Margallo es un hombre que mejor que no hable, porque para lo que dice, pero yo esto no lo veo así. Entonces yo creo que es una utopía que parece muy bien y muy respetable, pero poco práctica. O sea, no tiene ningún sentido decir, no, vamos a abstenernos y así, si el 50% de la población no vota, los políticos van a renunciar a todo y van a decir, no nos sentimos respaldados, vamos a cambiar el sistema. Entonces ellos dicen, no, es abstención activa. ¿Tú qué quieres decir? Lo que hay que hacer es una revolución social, civil, etcétera. Bueno, pues entonces no hables de abstención. Lo que tienes que es convencer a la población para que la haga. No necesitas que se abstenga. No sé, a mí, ya te digo, me parece una idea muy loable, pero lo que es la forma en la que ellos quieren llegar, poco práctica, me parece una utopía. Bueno, Costa Rica, bueno, una persona que pregunta para que está ya pensando en emigrar. Yo, Costa Rica he estado, es un país maravilloso, hombre, es un país caro, no es un país barato. De lo que es, digamos, Sudamérica o Centroamérica, yo conozco Costa Rica y Chile, que en Chile estuve viviendo, pero ahora mismo irse a Chile pues no es la mejor opción. No por la crisis sanitaria, porque ellos vienen con una crisis política brutal, que van a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución y básicamente lo que van a hacer es reventar el país. Chile, desgraciadamente, me parece a mí que esos años que han tenido ajenos a todo lo que ocurría en Sudamérica
se ha terminado. Entonces, bueno, Costa Rica sí es un país que la verdad es muy bonito. Yo es de los países más bonitos que he visto. Gente muy maja, todo el mundo habla inglés, aunque bueno, en caso de que tú dices dominando el inglés, en Costa Rica tampoco lo necesitarías, con el español te sobra. Pero bueno, que es un país que tiene además mucha influencia de Estados Unidos. Ahora, es muy caro, ¿eh? Yo cuando estuve aluciné con los precios. Entonces, bueno, no sé, yo buscaría otras alternativas, sobre todo en Asia. Pero bueno, cada cual eso ya va a segundo gustos. Democracia en China, no. La democracia en China, eso no creo que lo veamos nunca. No por nada, sino porque China es un país que es que, mira, el otro día, hace ya tiempo, en una conferencia, un chico me preguntaba, oye, Jano, tú, por ejemplo, ¿eres partidario de la democracia? Porque era una conferencia, entonces yo hablaba del concepto de la epistocracia, que es una utopía, yo lo reconozco, que ojalá fuese el sistema que hay en España, pero es una utopía pura y dura. O sea, hay que ver las cosas como son. Y entonces él me preguntaba esto, me decía, oye, ¿tú eres partidario de la democracia o no? Y yo lo que le respondí, y es lo que pienso de verdad, es según. Por ejemplo, países como China, si fuese una democracia, eso no habría nadie que pudiese gestionar. Es un país enorme, con una diversidad tremenda, que nosotros creemos que lo que la mayoría conoce es Shanghái, Pekín, y a lo mejor algunos Guangzhou, que es la zona, o Shenzhen, que es la zona de comercio, donde va mucha gente a las ferias y demás, pero China es un país súper, súper complejo. Entonces, en países tan complejos como es el caso de China, yo dudo que una democracia, a ver, puedes instaurarla, evidentemente, en todos los países la puedes instaurar, pero dudo que les fuese mejor. Y de hecho, bueno, China mucha gente cree que es, o lo definen como un país comunista, es comunista según, o sea, el aparato es cierto, el aparato del partido es el que gestiona todo en el ámbito social, también en el ámbito económico, pero en el ámbito económico hubo muchas reformas en los años 80, en los años 90, que precisamente han permitido a China ser la potencia que soy, que están más enfocadas a lo que es el libre mercado, a la exportación y demás. Entonces, bueno, el tema de la democracia en China, yo creo que no la vamos a ver, primero, porque no es práctico para ellos, y segundo, porque evidentemente quien ostenta el poder pues no está muy dispuesto a dejarlo. Y en China, además, que la historia china es fascinante, desde Xi Huangdi, el primer emperador, durante todos sus siglos, hasta Chiang Kai-shek, etcétera, etcétera, siempre ha sido una dictadura, nunca han tenido un sistema democrático. También es un poco parecido en lo que pasó en España, ¿no? Que somos países que estamos muy acostumbrados o que el Estado para nosotros tiene tanto poder que la gente está acostumbrada a obedecer. El español es muy obediente, por mucho que los oigas protestar, es esto de perro ladrador, poco mordedor. Pues en eso nos parecemos mucho a los chinos y su historia con la nuestra también se parece mucho en eso, en no haber tenido nunca libertades y siempre el Estado ser omnipresente. Entonces yo creo que no vamos a ver para nada, imposible, democracia en China. Y esto, pues bueno, habrá gente que dirá, pero bueno, ¿cómo que no eres partidario de democracias? Pues yo, insisto, creo que hay países que las democracias puedes instaurarlas, pero no son prácticas. Yo luego pongo otro ejemplo que mucha gente me critica a veces, me dice, oye, tú siempre dices que Singapur es el país que más te gusta o el país que más admiras, y ciertamente lo es, pues Singapur es un país súper multicultural que si tú mañana, por ejemplo, instaurases una democracia de facto, enseguida saldría el partido árabe, enseguida saldría el partido chino, enseguida saldría el partido de los indios. O sea, en definitiva, se irían creando grupos y el problema que tienes con esto es que un país tan diverso como es, por ejemplo, Singapur, lo que hacen los políticos siempre, porque esto funciona así, es coger el segmento de la población, dividirlo y de esa forma crear una confrontación social para luego ellos beneficiarse en forma de votos. O sea, esto no es nada nuevo. Yo creo que esto lo sabemos todos, que para los políticos nosotros somos numeritos y si hoy interesa vender un discurso para crispar a la población se vende, si no interesa, pues recogen cuerda. Entonces, claro, en Singapur, ¿qué pasa? Que como no tienen una democracia, eso no se da. O sea, no hay nadie que se aproveche de eso. De hecho, una de las cosas que más me gusta de Singapur es precisamente que cuando tú estás ahí ves que todo el mundo convive. O sea, no hay ningún problema. Tú puedes ir por el barrio árabe y no tienes ningún problema. Puedes ir por el barrio indio, da igual, barrio chino. Todos conviven con todos. Las leyes son muy estrictas en ese sentido. Si tú vas a convivir, eres bienvenido. Si lo que vas es a crear crispación y molestias, fuera. Claro, esto en el debate, digamos, moral de, pues no existe democracia en Singapur, es una dictadura, lo es, pero en el ámbito práctico, en Singapur tú tienes libertades reducidas, pero tampoco es que sea una dictadura salvaje, por ejemplo, libertad de opinión, tú puedes opinar. Ahora, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es criticar al presidente, al padre fundador de Singapur, porque es un delito. La homosexualidad está perseguida, también es cierto. O sea, tiene sus pros y sus contras. Todos los países lo tienen. Pero de verdad creo que esto de la democracia
es hacer el debate de democracia sí o no. Es muy simple. Y luego, primero, tendríamos que definir qué es democracia, porque nosotros damos por hecho que la democracia es ir cada 4 años a votar. Pero claro, si luego también el voto de las personas está premeditado básicamente por lo que ha estado absorbiendo a través de los medios de comunicación, y si esos medios de comunicación están controlados por el poder político, ahora mismo también pasa con las redes sociales, es decir, la información que recibe la masa va solo en una dirección, a mí que echen un papelito cada 4 años, pues en fin, eso de que es democracia, ya te digo, es un debate que es muy interesante, daría para mucho, pero yo, si me preguntas, ¿estás a favor de la democracia? Según el país. Si me hablas de Suiza, evidentemente sí. Si me hablas del Reino Unido, idem. Lo mismo en Estados Unidos. Pero hay otros países que, desgraciadamente, no es práctico para ellos estar en democracia. Y China es uno de ellos. Bueno, ir este verano a la playa. Yo es que no soy muy de playa, la verdad. Entonces no sé cómo lo van a hacer. Supongo que si han dicho que venga el turismo en julio, prácticamente no habrá muchas restricciones. No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que es un poco complicado porque, claro, es una balanza entre economía y el términos sanitarios que no es nada fácil. No lo sé. Yo, bueno, no estoy en el gobierno, evidentemente, no sé qué planes tienen, pero tampoco sé qué expertos tienen, que eso es lo más desastroso de todo, porque cambian de criterios constantemente. Las fases, al principio, iban a ser 15 días y luego podías pedir la prórroga, ahora no. Ahora ya todo el mundo puede ir. Cada semana pasar de fase, en fin, se inventan fases, la fase 0,5 es un despropósito absoluto. Entonces, bueno, yo creo que no sé cómo lo van a hacer, pero yo me da la sensación que pocas restricciones vamos a ver en las playas en julio y en agosto, no por nada, sino porque si estás llamando al turismo internacional y lo que estás luego vendiendo son restricciones y problemas, pues a lo mejor habrá gente que prefiera otros destinos, como puede ser Croacia, como puede ser Grecia. No lo sé, veremos a ver. Bueno, China, por ejemplo, lo que está haciendo, que no es muy conocido por el gran público, pero China lo que está haciendo es comprar muchísima deuda de los países africanos. De hecho, China está enlazando, o estrechando muchas relaciones con países africanos, uno de ellos Etiopía, que es el país del que es el director de la OMS, este simpático que todo el mundo dice, ¡ay, qué simpático era este hombre! En fin, con un pasado bastante turbio. En mi libro, por ejemplo, lo comento. Y China lo que está haciendo es, sabe que, digamos, el sudeste asiático, incluso China, ellos no son tontos. Y ellos saben que esto de ser los exportadores del mundo estaba muy bien. Pero claro, nosotros hemos cometido un error fundamental, que es que hemos dejado en manos de China un poder bestial. El otro día leía un informe que era muy curioso, que el 89% de los antibióticos se fabrican en China. Y ahora tampoco se está debatiendo aquí en España, porque bueno, España es muy triste, pero se está, no voy a decir todavía un eje, pero sí que es verdad que entre el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos están intentando quitarle ese poder tan brutal que le hemos estado dando a China durante tantos años y que muchas empresas vuelvan aquí. Yo no sé si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que China ya no es un país tan económico para fabricar como lo era antes. De hecho, muchas empresas ya se están marchando hace ya tiempo a Bangladesh, Camboya, Vietnam. Entonces, bueno, los chinos, como son muy inteligentes, ellos sí que no son cortoplacistas en el ámbito político, en el ámbito el que haya trabajado con los chinos, pues bueno, ya saben que si te pueden estafar 100 euros hoy, te los estafan. Ellos no tienen el concepto de fidelidad del cliente y nada de eso, pero en el ámbito político sí que miran a largo plazo. Entonces ellos saben que el siguiente continente en empezar con un auge económico es África, porque el sudeste asiático está llegando a un límite que no les interesa a muchas empresas irse allí. Entonces, bueno, con esta crisis que también va a vivir Europa, en la cual nuestra calidad de vida va a verse reducida enormemente y, por supuesto, eso va acompañado de bajadas de salario muy importantes, ellos saben que esto tenía, antes o después, una fecha de caducidad. Y están comprando muchísima deuda de los países africanos. No creo que China, que también compra deuda de países europeos, no va a ser China la que se haga cargo de todo este endeudamiento y no el Banco Central Europeo. Porque, entre otras cosas, la Unión Europea, bueno, somos aliados para lo bueno y para lo malo. Entonces, aquí la Unión Europea tiene que ir en la misma dirección. Lo bueno es que sabemos que no va a dar ese dinero a fondo perdido y que va a pedir, lógico y normal, que se tomen ciertas medidas. Que veremos a ver qué es lo que pasa, porque claro, yo no entiendo esta gente que acusaba al gobierno de Rajoy de austericida, cuando Rajoy en realidad el gasto público
pues lo tocó más bien poco que nada. De hecho, pues bueno, ese endeudamiento tan bestial que tuvimos y no cumplimos el déficit ningún año, se debía a que esos recortes salvajes que nos estaban vendiendo eran recortitos, de broma. Ahora van a ver ustedes lo que son recortes de verdad. Pero bueno, es la única solución que hay. Son 2 años que va a ser complicados, pero luego yo creo que España puede salir reforzada. Ahora bien, no con el señor Sánchez como presidente del gobierno. Con el señor Sánchez presidente del gobierno, España es Argentina a una velocidad de récord. Lo de la segunda ola ya lo comentaba antes, eso no lo sabe nadie. Ojalá, Dios quiera que no, pero nadie lo puede saber a día de hoy. Bueno, sí, la asociación es una asociación que yo conozco porque no, y siempre hago, cada 6 meses hago la donación del 10% de los ingresos que tengo con los libros, lo dono a alguna fundación o alguna asociación. Entonces, esta asociación, que es Amigos de la Gente Mayor, yo los conozco aquí en Valencia, los que están trabajando ahí, es gente con un valor humano incalculable. Y entonces, bueno, y hablo con ellos de vez en cuando porque soy socio también y no están pasando por su mejor momento y, bueno, pues he decidido que es donar el 100% de los ingresos que tenga con la primera edición, se los donaré. Y la verdad es que muy contento porque ni siquiera ha salido a la venta el libro y ya pues está número 1 en Amazon, o sea que súper bien. Y ojalá, oye, cuantos más libros, pues mejor, porque yo tampoco es que me vaya a llevar mucho dinero, pero bueno, todo el que me lleve se lo daré a esta fundación, que de verdad os recomiendo que si podéis haceros socios, puede ser mensual, trimestral o anual, desde 1 euro al mes, que alguno dirá, uy, pero es que eso no es nada. Sí, para ellos sí que es, de verdad, es una fundación que es gente que trabaja muchísimo y sobre todo ayuda mucho a la gente mayor que lo está pasando bastante mal. No, yo no creo que Pablo Iglesias sea su fin. Mucha gente está diciendo eso. A ver, Iglesias es un tipo, es un canalla, es un miserable, en fin, me voy a quedar ahí. Pero no es tonto, es bastante inteligente y la verdad es que él sabe perfectamente que él de momento tiene que construir un relato para su supervivencia personal. O sea, a Pablo Iglesias le da igual lo de los ricos o no ricos. Eso es un cuento para que los tontos que se lo creen, pues se crean que de verdad están colaborando a cambiar el régimen, a cambiar el sistema y a luchar contra los grandes empresarios y contra los ricos. En realidad, él lo único que está defendiendo es su mansión y su calidad de vida. Ya está. Eso es lo único que defiende Iglesias. Entonces, bueno, Iglesias tiene que construir su relato contrario a estos salvajes recortes y veremos si él dice, bueno, pues me marcho, que esa es otra posibilidad que yo tampoco creo, pero puede decir me marcho, pero tengo, digamos, el monopolio para defender cuando vengan estos recortes, cuando haya una tasa de paro muy elevada, cuando los sueldos sean muy bajos, porque es que eso va a pasar sí o sí. Entonces, él vender que es la solución. Pero él, si mañana le ofreces un papel que por ley le asegura 2 escaños, el de él y su mujer, lo firma y ya está. Y se olvida de historias. Lo que pasa es que él no es tonto. Entonces, no va a ser su final. Pablo Iglesias te lo vas a comer durante prácticamente décadas. Bueno, sobre la sesión de hoy, yo creo que Cayetana ha caído en la trampa. Vamos a ver, Iglesias, como digo, no es tonto. Entonces, bueno, él le llama Marquesa para provocarla y, claro, él encantado. De hecho, fíjate lo que ha pasado. Hoy, en realidad, en España, el debate se tendría que centrar en el ataque brutal que no se había vivido nunca en democracia contra la independencia judicial perpetrado por Marlaska, que eso es un escándalo mayúsculo y que debería preocupar mucho más a la población de lo que le está haciendo. Se debería hablar de los muertos que están escondidos y que este gobierno no saca. Y también se debería hablar de esta crisis económica que ya están viviendo muchísima gente, pero que todavía va a ir a peor. Sin embargo, fíjate lo que ha ocurrido hoy. Hoy nadie está hablando de eso. Todo el mundo está hablando que si el padre Iglesias era un terrorista, no era un terrorista. A mí qué más me da lo que sea el padre Iglesias. Entonces Cayetana ha cometido el error de permitirles un balón de oxígeno para bajar el debate al barro, un debate absurdo, estéril, que no vale para nada, y ellos, los gobiernos, felices. Entonces lo de Cayetana me parece un error absoluto. O sea, ha caído en la trampa, que bueno, es una mujer muy inteligente, pero en esta ocasión le ha ganado la batalla el señor Iglesias. Entonces me parece estúpido que de verdad en una situación con la que está España, el debate o que todos los periódicos y los titulares es que Cayetana le ha dicho que es un hijo de terrorista porque el propio Iglesias reconocía que su padre estaba en el FRAP. Bueno, pues oye, muy bien,
Pero no tienes que caer en ese juego. De hecho, fíjate, las intervenciones de hoy, por ejemplo, Macarena Olona, que hoy ha estado muy bien, o otro tipo de intervenciones como las de Teodoro García Egea, no las vas a ver. ¿Por qué? Porque ha conseguido el gobierno utilizar ese debate, que no es debate, ya te digo, para copar todos los medios y de esa forma no se habla de lo sustancial y de lo importante en España. Es la manipulación de masas de toda la vida y que en esto, pues el señor Iglesias es bastante más inteligente. Almeida, el PP nacional. Bueno, yo respecto al Partido Popular, es evidente que el señor Casado no es un líder. Ves a Casado y no puedes decir, uy, qué gran líder político. No lo es. Entonces sí que es verdad que eso el PP tiene un problema con eso, que tiene un líder que no lo es tal, pero el señor Almeida yo creo que no va ahora mismo. Los partidos políticos todos, funcionan como funcionan, es una estructura y ahí el que manda es el que manda. Entonces, a partir de ahí, cuando haya elecciones y el señor Casado fracasa, todo se renovará. Pero la política, por desgracia, dentro de los aparatos del partido funcionan como funcionan y el señor Almeida va a seguir estando como alcalde de Madrid, aunque es un tipo que desde luego es muy válido. ¿Cómo ves Irlanda o Portugal como países a los que emigrar? Yo en Irlanda no me iría ni loco, es una opinión mía. Portugal sí. Portugal es un país maravilloso, a mí me gusta muchísimo. Es verdad que ha subido, antes, digamos, el coste de la vida era bastante más bajo, ahora empieza a subir y si te vas a Lisboa todavía más. Pero es gente muy amable, muy simpática, además hablan inglés la inmensa mayoría, o sea que si no hablas portugués no tienes ningún problema. Pero yo antes me iría a Portugal que a Irlanda. A mí también te digo que Irlanda es un país, pues en fin, bastante, en mi opinión, aburrido. Sobre un movimiento para salir de la UE. Bueno, yo lo que sí que creo que vamos a vivir, y esto no lo sé a qué es lo que está jugando Vox, porque ya lo he estado viendo en varios mensajes que ellos pues, como que ponen el foco en la Unión Europea, ¿no? Bruselas, Berlín, vamos a ser países satélites, que es el mismo discurso que utilizaba Podemos al principio. Acuérdense, cuando Podemos era el 2014, creo recordar, o 2012-13, cuando empezaron con las europeas, el discurso que ellos utilizaron fue ese, que les hizo ganar casi 1 millón de votos y 4 o 5 escaños de eurodiputados. Ese discurso ahora que lo estoy utilizando Vox, pues bueno, es un discurso que, repito, te puede funcionar para conseguir pues monopolizar ese gran cabreo que va a haber contra Europa por estos salvajes recortes, como si la culpa fuese de Europa, la culpa es nuestra, que hemos hecho una gestión pésima a nivel económico en los últimos 10 años, pues ahí tienes que pagar las consecuencias. Entonces, bueno, yo creo que sí que vamos a vivir un poco ese odio contra la Unión Europea y va a surgir pues este tipo de movimientos. Pero no creo que sea una cosa solo de la izquierda. De hecho, en Italia, por ejemplo, Salvini ya lo está diciendo. Lleva, desde que empezó el confinamiento, Salvini lleva con este rollo, ¿no? Que Italia se va a convertir en un país satélite de Europa y que es una vergüenza y todo el rollo. Pero bueno, por suerte en Italia, Giuseppe Conte es un buen primer ministro y parece ser que los italianos, por las encuestas que publican, respaldan bastante su gestión. Y Salvini, que creía que iban a ganar las elecciones en Italia, por eso reventó ese pacto que había en Italia, que estaba el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Salvini reventó el pacto pensando que iban a convocar elecciones y las iba a ganar él. Pues no es así, por suerte para Italia, porque Salvini es que es un fantoche que no hay por dónde cogerlo. Entonces veremos a ver. Sí, lo vi, lo que dijo Espinosa a los Monteros, que Vox no es un partido de derecha, que es un partido patriótico y social. Bueno, es el discurso del Frente Nacional. Es el discurso que al Frente Nacional le ha hecho ganar muchísimos votos del Partido Socialista. El Partido Socialista francés, que gobernó durante muchos años Francia, ya no existe. Y mucha gente cree que esos votos han ido a Macron. No es así. La inmensa mayoría se ha ido al Frente Nacional. Entonces, bueno, si Vox quiere jugar ahora a decir, no, nosotros no somos un partido de derecha, somos un partido patriótico y social, bueno, que lo llamen como quieran, pero la realidad es que eso pues te puede servir si lo que tú buscas es que el voto de la gente de izquierdas vaya a Vox, pues muy bien.
Pero bueno, a mí, ya te digo, no me parece que sea la mejor opción. Yo, desde luego, si Vox se convierte en una especie de frente nacional, que de hecho pues ya hay muchos aspectos que sí que parece que van en esa dirección, pues será, desde luego, una gran decepción. Pero bueno, ya estamos acostumbrados en España a decepciones. Sobre los papeles de la vergüenza, supongo que te refieres al doctor Gaona. Sí, los estuve viendo. De hecho, por ejemplo, ese informe que él publicó creo que fue hace una semana, del 10 de febrero, por suerte lo tenía descargado porque, bueno, como más o menos yo iba viendo cuál era el percal, empecé a descargarme todas estas cositas que iba subiendo Sanidad porque era tremendo, ¿no? Como decían una cosa y luego salían en televisión y decían otra. Entonces, los papeles de la vergüenza, pues, como muy bien dice el doctor Gaona, son los papeles de la vergüenza. Y es que esto no es una cuestión ideológica. Y es que, de verdad, me cuesta mucho creer que haya gente que sea tan fanática y tan sectaria que pueda defender lo que ha hecho este gobierno. Lo que ha hecho este gobierno me da igual que sea de izquierdas, que sea de derechas. Es que me trae sin cuidado. No tiene perdón. Es imperdonable. Son decenas de miles de víctimas las que se podrían haber evitado. Somos el país más castigado económicamente, que más el impacto del PIB en el primer trimestre más duro ha sido España, y que nos lleva a la ruina y al desastre más absoluto. Yo no sé si ellos creen que por el hecho de ser votantes se van a salvar. O sea, los millones de parados que ya tenemos en España y que van a aumentar, ¿son todos cayetanos, como lo llaman, o gente millonaria que está en el paro por gusto? No. Tú también vas a pagar las consecuencias. A ver si estos se creen que cuando se arruina un país y los ricos empiezan a empobrecerse, ellos no se empobrecen. La verdad es que a veces pienso que en España lo que se debería hacer es un test de coeficiente intelectual para que alguien pueda votar. Porque esto ya no es, repito, no puede ser una cuestión ideológica, es que directamente uno tiene que ser, en fin, muy corto, pero muy, muy corto para creerse este tipo de milongas y defender estas cosas. Entonces, bueno, yo, como tú bien dices, los papeles de la vergüenza que dice el doctor Gaona es que son esos, son los papeles de la vergüenza que demuestran cómo en España se nos estuvo engañando con fines políticos a pesar de que estaba en juego la salud de millones de personas. Lo del cierre de las guarderías no lo sé, no lo sé. No lo he leído, lo del cierre de las guarderías. Que veo que me lo pregunta insistentemente. No lo sé. Bueno, los países que antes saldrán de la crisis en Europa, yo creo que está claro, ¿no? Que es Alemania, Austria, los países nórdicos. Pero esto también es otro debate que también tendríamos que introducir en España y que nos está tocando. Bueno, ya lo he dicho varias veces, que es el tema de la legislación laboral. En España tenemos una legislación laboral muy rígida. Y claro, tenemos un problema. Y es que en España ahora lo que va a ocurrir es que el salario de mercado va a disminuir. ¿Qué es el salario de mercado? El salario de mercado no lo fija el Estado. Vamos a suponer un ejemplo para que lo entendamos todo rápido. Que el salario de mercado para el trabajo X está en 500 euros al mes. Si tú tienes por convenio colectivo o bien por salario mínimo en esos sectores en los que afecte, el salario de mercado está aquí y digamos, el convenio colectivo o el salario que fija el Estado mínimo está aquí, lo que tú estás provocando es que no se cree empleo. Se ralentiza muchísimo la creación de empleo. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros deberíamos hacer es una reforma laboral que eliminase estos convenios colectivos y eliminase el salario mínimo. Claro, tú dices esto en España y la gente, bueno, poco menos que te quiere llevar a la plaza del pueblo para ahorcarte. Pero esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, como nosotros tenemos esta legislación laboral tan rígida, ese salario de mercado que va a disminuir sí o sí, lo que va a provocar es que la reactivación de las personas que pierdan el puesto de trabajo o la reincorporación al mercado laboral sea más lenta. Entonces, esto es un círculo. O sea, si tú tienes menos gente trabajando, tienes más gente cobrando del Estado, porque esa gente le tendrás que pagar, no se van a morir de hambre. Entonces, aquí somos especialistas en dar todo tipo de ayudas. Luego, no solo eso, sino que es gente que deja de consumir y, al contrario, lo que hace es extraer riqueza a la sociedad, no aportar. Yo sé que son sueldos bajísimos, evidentemente. A nadie le gusta trabajar por 600 euros al mes, pero es que es la única solución. Es la única solución si queremos de verdad que el paro en España deje de tener esas cifras tan altas que vamos a vivir. Si el salario de mercado sigue estando por debajo, y a pesar de que es evidente que va a ser así porque no se van a poder pagar los mismos sueldos, porque hay muchísimas empresas que tienen un problema tremendo y ya veremos si consiguen sobrevivir, si tú no permites que el salario de mercado sea el que funcione,
veremos cómo la tasa de paro en España va a ser todavía más elevada, evidentemente, pero será más lenta la recuperación, cosa distinta que, por ejemplo, ocurre en Austria, que ocurre en Alemania o que ocurre en otros países. Esto ya es una cuestión que evidentemente es impopular cuando tú haces esto, pero realmente es que es la única opción que te queda. Si no hay reforma laboral, que además estos que están tarados, bueno, Nadia Calviño ya dijo que no, que dijo, ¿cómo vas a volver a la reforma laboral anterior con esta crisis que tenemos? Pero bueno, es que aquí vivimos en la época de la soflama barata, de todo fácil, nadie quiere pasar ningún tipo de penuria, ningún tipo de pérdidas, y la gente de verdad se cree, si la economía fuese tan sencilla de aprobar una paga mínima para X millones de personas, muy bien, a corto plazo tú la puedes pagar, pero a medio plazo es insostenible y lo que supone es la quiebra del país. Me da igual antes o después. Argentina, es que esto es Argentina. Eso es Argentina. Argentina, tú dices, vamos a ver, coges el país y económicamente están quebrados. De hecho, ya se han declarado en default hace poco. Tienen unos problemas con los acreedores que nadie se fía, ni los propios argentinos se fían de su país. Sin embargo, ellos han creado una sociedad clientelar en la cual la gente no vive, sobrevive. Y eso es lo que provoca que Argentina sea el tercer país más rico del mundo a finales del siglo XIX, principios del XX, a ser uno de los países más empobrecidos en tiempo récord. Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Que son medidas impopulares. Al político, si de verdad lo que le interesa es el bienestar de la población, es decir, un tecnócrata que le trae sin cuidado si es popular o no es popular, sino que él va a hacer su trabajo profesional como si estuviese en una empresa, aplicaría estas reformas. Y diría, oye, esta legislación laboral no la quiero. Quiero una legislación laboral que el salario de mercado sea el que marque las pautas. Pero eso me temo que no lo vamos a ver, desde luego con este gobierno ni de broma, pero incluso lo dudo mucho con otro tipo de gobierno que llegásemos a ese punto. Entonces, claro, va a ser mucho más lenta la recuperación en España que en países como te comentaba, en Alemania, en Austria, países nórdicos o el propio Reino Unido. Pues sobre la pena de muerte, si estoy a favor o en contra, yo he de reconocer que hubo una época que sí que creía que la pena de muerte a favor en tres supuestos, ¿no? Que era en caso de asesinato, en caso de violación o en caso de abuso de menores. En esos tres supuestos sí que era partidario de la pena de muerte, pero un día hablando, no recuerdo con una de estas conferencias, pero no sé quiénes estaban, no me acuerdo quiénes éramos, justo salió este tema y ¿quién fue el que lo dijo? Yo no sé si fue Díaz Villanueva, pero no, creo que no era Díaz Villanueva. Pero bueno, estuvimos hablando y él decía que él no era partidario porque él pensaba que de esa forma el criminal no devolvía nada a la sociedad y que tú le hacías un favor. Entonces, él me puso un ejemplo que era verdad, que era el tema de los trabajos forzados, ¿no? Y, por ejemplo, en Japón hay una cárcel que se llama la cárcel de Fuchu, que es súper interesante, que ahí todo este tipo de delincuentes, insisto yo, para estos tres casos, que son asesinos o terroristas, violación o abuso de menores, yo creo que sí que sería interesante someterlos a este tipo de pena, porque creo que de esa forma pueden devolver a la sociedad. Entonces, en esta cárcel, por ejemplo, en Japón lo que se dedican es a hacer, pues imagínate que abren un colegio público que necesitan mesas, pupitres y sillas para los niños. Pues ellos hacen las mesas, hacen los pupitres, hacen todas las sillas, todo lo que sea necesario para cualquier tipo de bien público. Entonces, eso sí que me parece más interesante. O sea que, en definitiva, no estoy a favor de la pena de muerte, pero sí que estoy a favor de los trabajos forzados. Sí, creo que las acciones legales contra el gobierno tendrán recorrido. Yo creo que no. Yo creo que poco recorrido van a tener y las que tengan recorrido serán las que el gobierno utilicen de cabeza de turco. Ya puede ser el delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, que el tío se ha puesto muy nervioso, pero las otras no. Es decir, yo sé que hay mucha gente que de verdad cree que vamos a ver a algún miembro del gobierno o al propio Fernando Simón, que deberíamos verlo en un país normal, en un país serio, democrático, con independencia judicial, y es que ya estarían sentados en el banquillo. El otro día, por ejemplo, leí en Bolivia, que no estamos hablando de un país puntero, uno de los tipos que estaba gestionando la crisis de esta pandemia había comprado de España, además, de España, respiradores, con un sobrecoste que estaba sin justificar. Bueno, pues ese tío está en la cárcel. Está en la cárcel a la espera de juicio. Porque, claro, le han acusado de malversación de fondos públicos y de corrupción. En Bolivia está él con 4 personas más esperando el juicio, pero ya están metidos en la cárcel. Aquí llevamos sin saber, por ejemplo, todavía no sabemos estas empresas que nos dicen que nos han comprado los test, nos han comprado las mascarillas, los EPIs falsos, que es una vergüenza absoluta el material que se le ha dado al personal sanitario. Nadie ha pagado las consecuencias de eso.
Y eso solamente pasa cuando vives en un país corrupto, en un país en el que es una mafia a nivel nacional que controla todo. Entonces, como no tenemos independencia judicial, pues claro, a partir de ahí el gobierno ya se ocupará. Bueno, el caso de la Guardia Civil, si es que lo tienes de hace 24 o 48 horas, es otro ejemplo clarísimo. Entonces, bueno, yo creo que esto no lo vamos a ver. Ojalá me equivoque, ojalá haya algún juez valiente que intente sentar en el banquillo a esta tropa, pero me temo que eso no lo vamos a ver. Seguir el modelo de Irlanda, bueno, el modelo de Irlanda es que, fíjate, es muy curioso porque Irlanda, para salir de la crisis, que me pregunta un chico, seguir el modelo de Irlanda para salir de la crisis antes. Los irlandeses sí que aplicaron recortes de verdad. O sea, el gasto público se redujo una barbaridad. El déficit, ellos tenían un déficit bestial y llevan 2 años con superávit. Y también hicieron una reforma, digamos, estructural de todo el país a nivel económico de todo lo malo que habían hecho. Liberalizaron muchísimo más su mercado. Y de hecho, Irlanda, pues bueno, es un país que gracias a eso consiguió salir de la crisis económica más rápido. Si es que el problema no es que sepas qué es lo que funciona o lo que no funciona, tú lo sabes. Tú sabes que sí o sí, si tú quieres salir de una crisis, lo mejor que puedes hacer son políticas económicas liberales que te permitan pasar cuanto antes por todo ese triste camino que sí o sí vamos a tener que pasar. Lo que pasa es que no son populares y esto es el gran problema, que nosotros estamos gobernados por una especie, pues en fin, de analfabetos funcionales que lo único que les interesa es su nómina pública. Y luego también cuando hemos tenido otra posibilidad de hacer cambios estructurales, como por ejemplo tuvo el señor Rajoy, que tenía mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en el 80% de las comunidades autónomas, en casi todos los ayuntamientos. En fin, prácticamente el poder absoluto se negó a hacer estas reformas estructurales porque no eran populares. Entonces, claro, ese es el gran problema, que los políticos no piensan en qué es lo beneficioso para el país, sino que piensan en lo que es beneficioso para ellos. Entonces, a partir de ahí, nunca vamos a ver esas reformas que vayan encaminadas a un sector que sea un español económico mucho más liberal, sino que veremos que intentan hacer una mezcla. Claro, así se ralentiza todo más y no sales tan rápido de la crisis, como es el caso de Irlanda, que es un caso muy interesante. Uniendo con lo de Irlanda, ¿qué partido, si es que lo hay, tendría capacidad de hacer estas reformas? Y es que creo que en España, desgraciadamente, los partidos políticos que tenemos ahora mismo, ninguno va por esa dirección. De hecho, si te fijas, todos hablan, por ejemplo, el Partido Popular, ¿vale? Presentó su plan de reconstrucción, que yo me leí el programa económico, y tú lo lees y dices, muy bien, rebajas fiscales, apoyo a empresas, tal. Pero dices, vale, si tú quieres hacer rebajas fiscales, sí o sí, tienes que reducir el gasto público. Sin embargo, no lo nombran. Lo mismo que tampoco lo nombraban en su programa electoral. El único partido que lo nombró fue Vox. Y tuvo muchas críticas porque decían, quieren acabar con la educación, quieren acabar con la sanidad. Y dice, vamos a ver, gasto público hay mucho. Pero bueno, entonces, a raíz de esas críticas, Vox ya no ha vuelto a decir nada de gasto público en general. Ellos hablan de vamos a reducir los ministerios. Y dice, vamos a ver, tú reduces los ministerios, estupendo, fenomenal, pero eso no soluciona nada. O sea, eso es populismo. Decir que reduciendo la cantidad de ministerios España sale de la crisis es populismo que solo se lo puede tragar un tío que no ha leído en su vida los presupuestos generales del Estado. Entonces, a partir de ahí vemos como no hay ningún partido que de verdad quiera explicar a los españoles qué es el problema que tiene España. Y es que tenemos un país con un gasto público muy elevado que además, si tú dices, bueno, es que nos va todo fenomenal, tenemos pleno empleo, no tenemos deuda pública, no tenemos déficit, y vale, pues bueno, pues muy bien, invierta usted más en gasto público, pero si es que no es la realidad. Tienes un país con una deuda pública del 100% del PIB, que se va a disparar al 120 aproximadamente. Un país con déficit en los últimos 12 años. Una tasa de paro que está rondando ahora mismo el 15%, pero que se va a disparar todavía más. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cómo vas a aumentar el gasto público con esas cifras? Eso es inviable. Lo que pasa es como, vuelvo a lo mismo, no es popular, pues los partidos políticos se callan. Entonces, estas reformas que quería aplicar el PP o que ellos proponían están muy bien y de hecho lo lees y dices, oye, está muy bien porque no son disparatadas. No están hablando de reducir los impuestos y que aquí no pague nadie, pero te falta la parte que no es popular y que no quieres contar, que es que reduces el gasto público o eso es inviable. Entonces, yo no creo que haya ningún partido que se atreva a hacer esas reformas estructurales en España. Es una desgracia, pero es la realidad. Porque si mañana sale un partido que dice, no, miren, yo voy a empezar a reducir en esto, en esto, en esto y esto. Los funcionarios voy a reducir esto, esto, esto y esto. Claro, ¿quién los vota? Es que es un problema esto.
Que también lo tiene Francia, ¿eh? Francia está en ese aspecto muchísimo peor que nosotros. Mira lo que le ha pasado a Macron. Sí, sí, Vox quiere eliminar duplicidades y chiringuitos. Estupendo, yo también. Pero no, con eso no solucionas una crisis económica, de verdad. Que se lean los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo sobre el tema de la legalización de las drogas, yo eso, bueno, ya lo he comentado alguna vez, yo no soy partidario. Pero no por nada, sino porque hay gente que dice, bueno, yo tengo la libertad que si quiero consumir X sustancia y me afecta a mí, pues tengo que ser libre para ello. Y estoy de acuerdo con eso. El problema es que si tú coges luego un coche drogado y te llevas por delante una familia y los matas, ya no eres tú solo el afectado. Entonces, si a mí me dicen, se van a legalizar las drogas, pero a los drogadictos los vamos a encerrar en un sitio en el cual pues, se puedan drogar las veces que les dé la gana y no van a suponer un peligro para los demás, pues estupendo. Y oye, si te quieres morir de una sobredosis, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero como no es así, como desgraciadamente tú puedes perjudicar a otras personas, no soy partidario, y menos en un país como España, que se legalicen las drogas. Pues, bueno, me pregunta un chico sobre Renault. Pues no sé si has leído las últimas noticias. Francia ya ha dicho que a lo mejor se lleva toda la producción para allí. Es posible, y también es un poco ahí lo que comentaba antes, que también querían traer las empresas de China, muchas empresas francesas, alemanas, que se habían deslocalizado y se habían ido para allá. Pues es posible que eso ocurra. Entonces, bueno, Nissan también, por ejemplo, que no es el caso que sea Francia, ¿no? Pero Nissan ya también ha dicho que a lo mejor se marcha de Barcelona. Y este gobierno, en un afán de intentar retener la inversión extranjera, lo que les ha dicho es, pues si os vais os va a salir carísimo porque vais a tener que pagar cientos de millones de euros por los ERTE, por no sé cuántos, por la indemnización por despido. Y después, vamos a ver, señora, este salió Teresa Rivera, que esa mujer, o sea, de verdad, sale poco, ¿eh? Pero desde luego cada vez que sale, esta es la que dijo que Portugal, como estaba más al oeste, pues que por eso no había sido tan afectado. Esta mujer cada vez que habla es una cosa espectacular, de verdad. Yo no entiendo cómo España ha llegado a ese nivel de degradación de poner a esta gentuza en el poder, es increíble. Entonces salió diciendo que si se iban, que les iba a salir muy caro irse. Así estamos incentivando que en una crisis absoluta económica vaya a venir mucha gente a invertir en este país. Pero vamos, es probable que esto ocurra porque más o menos todos los países ahora lo que van a intentar es recuperar un poco ese poder de producción que habían perdido con esto de deslocalizarse en otros países y evidentemente, pues bueno, España también se verá afectada. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, porque son muchos los trabajadores que, ya no solo es tu caso, sino otros, que están ahí y ya no de forma directa, sino de forma indirecta crean muchos puestos de trabajo estas empresas que desgraciadamente en España nos hemos despreciado. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha pasado un poco con la Ford, que la gente pues despreciaba la Ford porque tenía, entre comillas, pues un trato de favor por parte de los políticos. Pero bueno, son miles de puestos de trabajo de forma directa e indirecta que si tú le molestas, a ver, en el mundo, que es que hay gente en España que es muy corta, hay muchísimos países. Y si tú molestas, tranquilo, que países para encontrar que estén a gusto van a tenerlo muy fácil. Pero en fin, vivimos en un país que la verdad el nivel es el que es. Respondo dos preguntillas más y ya cerramos. ¿Qué pienso de la vacuna? Bueno, de momento no pienso nada porque no está, pero yo, a ver, supongo que vas por la línea de ¿te la pondrías o esto es una vacuna que luego te va a matar porque si coges una gripe, que también es otra de estas teorías fascinantes que circulan por la red? Yo no me la pondría, evidentemente, salvo que tuviese la seguridad, y esta seguridad me la dicen, pues, en fin, gente como, por ejemplo, Stanislao Nistal, el amigo este que es virólogo y que, bueno, es un chico que sabe muchísimo, que fue de los primeros que ya comentó el tema de la inmunidad cruzada en el mes de marzo, que ahora todo el mundo está sacando estos estudios. Si él me dijese, Jano, te la puedes poner, no pasa nada, me la pondría. Pero necesitaría que me lo dijese él, no que me lo dijese Sánchez, evidentemente. Entonces, bueno, veremos a ver cuándo está la vacuna, que esa es otra, que hay gente que dice en septiembre estará, no lo sé. Ahora, si eres una persona mayor y tienes de verdad mucho riesgo y digamos que hay una segunda ola o el riesgo es muy alto de infectarse, pues a lo mejor te la tienes que jugar. Bueno, ahí ya veremos cuando esté, veremos todo mejor. Pero de momento no tenemos y tampoco tiene pinta
que la vayamos a tener de aquí a 3 meses. Hay gente que dice septiembre. Si es a finales de año, ya incluso sería una auténtica locura tenerla tan rápido. A ver, aquí hay un tonto que dice que ¿cómo se nota que no has tenido un pico, una pala en tus manitas? Bueno, si aquí tú dices que cobrar 600 euros te parece poco, no te preocupes, te quedas en tu casa como un reventado, cobras la paga estatal de 300 euros, sobrevives, te vas a tomar unos torrendos y unas cervezas y ya está, pero lo único que eres es una rémora para la sociedad. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor le apetece decir, bueno, voy a estar un año trabajando por ese precio, aunque sé que luego dentro de unos años, pues posiblemente podré tener un puesto de trabajo mejor. Seguro que tú, vago, no vas a ser. El PSOE en Andalucía. Bueno, yo eso de el PSOE en Andalucía, no sé. Yo creo que todo está por ver. Dependerá mucho. Por ejemplo, las elecciones gallegas, ahí nos va a dar una especie de visión de hasta qué punto castigan al PSOE o no. Es cierto que en las últimas encuestas había pues en fin, estaba muy empatado, que el PSOE conseguía gobernar de nuevo con Podemos. Estaba muy justo el resultado, pero claro, estas encuestas después de esta crisis no nos sirve. Galicia y el País Vasco nos puede dar un poco la sensación de hasta qué punto va a verse perjudicado el Partido Socialista. Veremos a ver si en Galicia, por ejemplo, el PSOE no sufre un gran impacto, pues es posible que el Partido Socialista vuelva a gobernar en Andalucía, que sería un desastre absoluto. Pero bueno, es lo que comentaba antes. Cuando tú entras en este círculo vicioso del populismo barato, pues al final le cuesta bastante salir de él. Entonces, bueno, en Andalucía hay muchísima gente que sigue votando al Partido Socialista y es un poco el ejemplo que comentaba antes de Argentina. Va, de verdad, las dos últimas preguntas. ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis económica? Bueno, yo creo que la crisis económica nadie lo sabe cuánto va a durar porque esto depende también de cómo va a ser la evolución del virus. Si digamos que el virus, vamos a ser muy optimistas y ciertamente la OMS por primera vez tiene razón y no hay una segunda ola muy fuerte, la recuperación económica puede ser más rápida. Ahora tú imagínate, una ola no tan fuerte como esta, pero de nuevo una crisis sanitaria con un sistema sanitario colapsado, es decir, un clima de inestabilidad internacional. Entonces, evidentemente, será muchísimo peor. Ojalá y esperemos que no, pero esto también, la duración de la crisis económica dependerá de las políticas de cada país. Si nosotros vamos destinados a hacer lo que quiere hacer este gobierno, que es aumentar los impuestos y aumentar el gasto público de forma desorbitada, entonces lo que desgraciadamente veremos es que esa crisis se extiende más. No solo se extiende más, sino que nos va a costar muchísimo poder salir de él, porque, claro, evidentemente el gobierno habrá comprado pues, a tontos como este que decía que trabajar por 600 euros es indigno, pero sin embargo es muy digno recibir 300 euros por estar tumbado en el sofá de tu casa. Entonces, si esa gente está comprada y es la que vota, pues será complicado, desde luego. Y a eso súmale los medios de comunicación. Lo del nuevo orden mundial, eso también es lo mismo que comentaba. Yo, la verdad es que, repito, estas teorías de la conspiración que están basadas en un relato muy bien construido, pero que no aportan ninguna pruebas fehacientes, yo no me lo creo. ¿Nuevo orden mundial? Pues bueno, yo pienso que eso es muy descabellado y además, repito, lo que pasa es que en España no sale porque aquí estamos con nuestras tonterías, pero en nivel internacional es muy curioso cómo se está moviendo el mundo. Y, por ejemplo, está claro que va a haber un bloque, es una nueva guerra fría, eso es evidente, nadie lo niega, que en esta ocasión es entre China y Estados Unidos. De hecho, bueno, los que estáis en Telegram, en mi canal de Telegram, sí que les envío de vez en cuando noticias que leo de otros países y la propaganda que está haciendo China contra Estados Unidos es brutal. Entonces, claro, mucha gente dice, no, China va a ser la que lidera el nuevo orden mundial. Hay países, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, que ya se están alineando contra China. O sea, vamos a vivir un proceso que va a ser muy interesante. Evidentemente, no es lo mejor para nuestra calidad de vida, que se va a ver reducida, pero a nivel histórico, a nivel político, va a ser súper interesante ver esta guerra entre Estados Unidos y China. Y Hong Kong es la primera plaza en la que se va a disputar. Seguramente luego vendrá Taiwán. Pero bueno, ya te digo que esto del nuevo orden mundial, en fin, yo estas teorías no me las creo bastante, sobre todo cuando no vienen acompañadas de pruebas de verdad. Que me digan, no es que di una charla en el año no sé cuántos hablando de tal, pues bueno, pues
muy bien, pero eso tampoco me dice nada. Entonces, bueno, si quieres, sobre todas estas cosas que ocurren a nivel internacional, las noticias las estoy dando a través de Telegram, de este canal de Telegram, porque, bueno, hablando de Trump, no sé si habéis visto que Twitter ya directamente a la cuenta del presidente de Estados Unidos ya le dice que está poniendo información falsa, lo cual ya demuestra hasta qué punto las redes sociales están controladas, ya no solo en España, sino en muchas partes. Entonces, bueno, Telegram, que parece que se escapa un poco de esta censura, ahí pues pueden ustedes... Yo voy poniendo noticias internacionales que creo que son interesantes, también otro tipo de cosas. O sea, que os ponéis Jano García los que tengáis Telegram y os podéis unir al canal. Y va, la última. Bueno, la OMS, sí, lo de la OMS. Ha dicho que hoy hay una segunda oleada y más fuerte. No ha dicho esto. Lo que ha dicho es que es posible que pudiese haber una segunda oleada. Ya te digo, dimes y diretes. Los de la OMS es un ente internacional, como todos los entes internacionales. Me da igual que sea, es un sistema corrupto en el cual ahí están 4 burócratas que obedecen a los que obedecen. Entonces, lo de la segunda ola no lo sabe nadie. No se fíen ustedes de lo que diga la OMS, ni para bien ni para mal, que ya había hace 2 días, creo que fue cuando dijo María Neira, o antes de ayer, fue ayer o antes de ayer, no recuerdo, que dijo que no iba a haber una segunda ola, que parecía que estaba descartada y todo el mundo, como una noticia positiva, no la queríamos creer. Hoy que dicen lo contrario, como es una noticia negativa, no la queremos creer. Bueno, no confíen en la OMS y de verdad, o sea, lo mejor son estudios de personas independientes, que también esta es otra cosa, que los medios de comunicación publican afirmaciones cuando tú lees el estudio, es un estudio. Y estudios hay de muchos tipos que dicen muchísimas cosas. La segunda oleada no lo sabe nadie. Tiene sentido, y esto es una cosa muy importante que explicaba Stanislaw Nistal, que al tener un porcentaje de la población con esta inmunidad cruzada que él explicaba, es muy poco probable, pero todavía no se puede descartar, que podamos vivir una segunda oleada como la primera que hemos vivido. O sea que... Pero bueno, esto simplemente el tiempo lo dirá. Pues nada, señores, si les parece, dentro de... Sí, el podcast de Libertad lo tengo súper abandonado, toda la razón. A ver si ahora que ya he acabado con el libro, lo que pasa es que ahora empiezan la promoción de todo el tema este del libro y voy a ver si consigo sacar tiempo, porque es que los podcasts, de verdad, aunque parezca que no, que son 30, 40 minutos cada podcast que hago, son muchísimas horas de trabajo detrás y los tengo bastante abandonados. La verdad es que es una pena. Pero sí, voy a intentar retomarlos, aunque sea no hacerlo como los hacía antes, que era entre lunes, martes, miércoles y jueves. Aunque sea intentar hacer 2 semanales, voy a ver si consigo sacar tiempo y me pongo a ello, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, un placer y ya nos vemos y nos leemos por Instagram, por Twitter, en fin, cada uno por la red social que más le guste. Muchísimas gracias, cuidaros.